Bien, mis queridos, muy agradecidos por la presencia de los hermanos que ya están colocando sus saluditos. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos en el día de hoy en este servicio de día miércoles 25 de octubre, que el Señor nos permite poder estar juntos para compartir de la palabra del Señor. Y sin más que decir, quiero que invitarles a que me acompañen con Biblia abierta a un par de versículos ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Hoy vamos a considerar los versículos 12 al 14. Así que por favor, acompáñame con Biblia abierta ahí en primera de Juan en el capítulo 2, verso 12 al 14. Juan dice lo siguiente: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Interesantes palabras que nos registra para nosotros el escritor Juan. Déjame decirte algo. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema etapas de crecimiento en la vida espiritual. Etapas de crecimiento en la vida espiritual. Desde la creación de todas las cosas, Dios ha establecido un principio para todo organismo vivo. Y este principio tiene que ver con su crecimiento. Solo un organismo que está enfermo, que está dañado, no crece. Por el contrario, debe crecer y también multiplicarse. En la vida del ser humano existen también etapas de desarrollo y de crecimiento. Si bien es cierto, se nos dice que desde el momento en que nacemos comenzamos a morir, de igual forma a través de la vida del ser humano hay todo un desarrollo de crecimiento. Hoy lo puedo observar a través de mis pequeños nietitos, como semana a semana ellos van creciendo. Y en la vida del ser humano existen etapas de crecimiento. Está en primer lugar la infancia, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años. Varía en culturas las edades. Segunda etapa es la niñez, que va desde los 6 a los 12 años. Luego existe la adolescencia, que va entre los 12 a los 21 años. Sobre los 21 años comienza la etapa adulta, que se extiende hasta la edad de 65 años. De los 65 años, 66 años en adelante, comenzamos a hablar de la vejez. Ahora, cuando hablamos de vejez, no nos referimos necesariamente a la ancianidad. Y hago notar la diferencia. La vejez significa etapas maduras, aunque ya se está avanzando sobre los 66 años de vida, no se está limitado por condiciones físicas, se puede seguir ejerciendo la vida laboral. En esta etapa no hay necesariamente limitaciones físicas, al no ser que tenga problemas ya crónicos en su cuerpo. Desde ya, sobre los 90 años, se está hablando un poco más de la vejez y también la diferencia entre la vejez y la ancianidad. La ancianidad no necesariamente comienza a 65, 67 años, pero sí comienza cuando ya el deterioro físico del cuerpo es notorio. No solamente porque no tiene la misma energía de la juventud, sino que ya comienza a tener serios problemas o complicaciones físicas. Es interesante que en Japón se habla de la vejez entre 65 y 75 años, se habla de la prevejez. Luego de los 75 a los 90 años se habla de vejez y de los 90 años en adelante se habla de la supervejez. Cada uno de nosotros conocerá su calendario y en qué etapa está de la vida. Ahora, ese es el proceso normal y natural, porque Dios dio esa ley de crecer, de desarrollarse, multiplicarse. Ahora, interesantemente, en las Escrituras tenemos un mandato escritural al creyente que tiene que ver con tu vida, con mi vida espiritual. Segunda de Pedro, el texto que conocemos en el capítulo 3, verso 18, Pedro dice lo siguiente, y aquí está el mandato: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mandato tiene que ver con la responsabilidad del creyente de estudiar las Escrituras. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, está tratando temas difíciles y alude que Pablo escribe, y hay algunos documentos de Pablo que son difíciles. Y luego inserta que los
Los falsos maestros, los indoctos tuercen para su propia perdición. Por lo tanto, Pedro exhorta a que todo creyente debe crecer en su vida espiritual. Es lo mismo que señala Pablo en Efesios capítulo 4, verso 15. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, usted y yo. Debemos crecer. Ahora, en cierta forma el crecimiento es algo normal. Por ejemplo, a ninguno de mis hijos yo le di la orden, usted debe crecer, ustedes deben crecer. Fue el desarrollo normal y natural. Siempre y cuando hay una buena alimentación, hay una buena salud, todo organismo vivo debe crecer. Pero en la vida cristiana, si no estamos creciendo, es porque hay algún problema. En la vida cristiana, si no estamos creciendo, es porque algo está mal. Alguien dijo una vez lo siguiente: presta atención, la madurez es como la obra de arte, es bella a la vista y parece fácil de lograrla. Sin embargo, cuesta esfuerzo, dedicación, es lo que esta requiere. Otra cita que tengo es: la conversión de un alma es milagrosa, es un milagro de un momento. La conversión del alma es un milagro de un momento. El crecimiento y la madurez de un santo es tarea de toda una vida. Y interesantemente, contradictoriamente a la ley natural que todo organismo vivo crece, tenemos los creyentes la orden de crecer. De hecho, el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, verso 1, y leo en la versión, la nueva versión internacional, dice lo siguiente: por esto, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, el escritor agrega, avancemos hacia la madurez. El crecimiento en la vida cristiana tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la santificación, tiene que ver con asemejarnos cada día más a la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, un creyente que no está en obediencia, creciendo, no está madurando y no se está asemejando a la persona de Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18 leemos: somos transformados de gloria en gloria a la imagen misma como por el Espíritu del Señor. A través de la palabra y la aplicación del Espíritu Santo, nuestras vidas y nuestra obediencia a la enseñanza de la palabra de Dios resulta en madurez, resulta en crecimiento, resulta en avanzar en la santificación del creyente. Ahora, no solo tenemos el mandato de crecer, sino que también en las Escrituras vemos los medios por los cuales nosotros debemos crecer en la vida cristiana. En la vida cristiana no existe el estancamiento. Si no estamos creciendo, comenzamos inmediatamente a retroceder. ¿Por qué? Porque el creyente vive contra corriente. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2 que antes sin Cristo estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, pero ahora nadamos contra corriente? Por lo tanto, si tú no estás creciendo, si yo no estoy creciendo en mi madurez, en mi desarrollo espiritual, en mi santificación, comienzo a retroceder. Es por eso que el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 12, dice estas palabras. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, dice el escritor, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. ¿Por qué? Porque el creyente que no avanza en santificación, en madurez, en crecimiento, comienza a retroceder. Y esto sí que lamentablemente es una pérdida y una derrota para un creyente. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted de creyente, pero escúcheme bien, el mandato de las Escrituras es que debemos crecer, debemos desarrollarnos, debemos madurar. Jesús nos dice así: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Pero si no estamos creciendo, no estamos madurando, no estamos desarrollando nuestra vida espiritual, no nos estamos asemejando a Cristo Jesús, no podemos llevar frutos que den gloria al Señor. Al considerar la porción de hoy, primera de Juan, capítulo 2, verso 14, vemos acá que el escritor dice lo siguiente: os escribo. Es interesante que 7 veces en este capítulo 2 Juan nos va a decir: os escribo, os escribo, os escribo. 5 de esas 7 veces se encuentran en estos 4 versículos, 12 al 14. Esto requiere
que de nosotros prestemos una atención porque Juan está enfatizando una verdad escrita que sus receptores y nosotros debemos considerar. MacArthur señala lo siguiente: con el fin de animar y eficazmente a todos los destinatarios, Juan comenzó esta sección clave con una reafirmación general, después de lo cual ofreció seguridad específica a los que encontraban en cada etapa general de crecimiento espiritual: niños, pequeños, jóvenes y también padres. ¿Cuáles son los tres grupos a los cuales Juan se dirige en este escrito? Recuerda que nuestro tema es que en 1 de Juan capítulo 2, versos 12 al 14, etapas de crecimiento en la vida espiritual. Y Juan va a mencionar tres grupos. Les va a dar una clasificación y va a hacer va a describir características. Ahora, ¿cuáles son estos tres grupos? Son en primer lugar los hijitos, en segundo lugar son los jóvenes y luego son los padres. Consideremos estos tres grupos y cuáles son las características de cada uno de ellos. Al mirar, y están entremezclados, el verso 12 y 13, podemos encontrar en primer lugar a los hijitos. Verso 12 dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos. Es interesante que esta palabra griega, teknion, que describe a un nacido, es un descendiente en forma general. Juan utiliza 7 veces a través de este escrito esta expresión que guarda una relación cariñosa entre el escritor y los receptores, pero también enfatiza el hecho o describe un nacimiento, que describe una descendencia, que pertenece a una familia. El comentarista Job declara lo siguiente: claramente se refiere a todos los lectores originales colectivamente y probablemente recuerda el uso de que Jesús hacía del mismo término cuando se dirigía a sus discípulos. Recuerda Juan 13:33, hijitos. De esta forma se dirige Juan a todos los que forman parte de la familia espiritual. Todo creyente comienza con su fe y como un recién nacido. Recuerda 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y en la conversación de Jesús junto a Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, este término que utiliza acá, hijitos, que tiene que ver con perteneciente o recién nacido o como descendiente de una familia en forma específica: os escribo vosotros, hijitos, término que regularmente Juan utiliza, lo hace señalando a aquella persona que ha nacido de nuevo y está en su etapa o en su nueva etapa de crecimiento en su vida espiritual. Déjame decirte algo: todos los seres humanos están en una de dos categorías o clasificaciones de descendencia espiritual. En Juan capítulo 8, verso 39 al 44, Jesús nos habla: o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Nadie está a mitad de camino, nadie es cuasi hijo de Dios, nadie es cuasi hijo o primo, sino que o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Y cada uno de nosotros determina su condición espiritual conforme a la medida o la decisión que tiene con respecto al Evangelio de Cristo Jesús. Juan es muy claro en el capítulo 1, verso 12 de su Evangelio: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa persona, ese individuo, por la obra del Espíritu Santo, debe tomar una decisión de reconocer su condición de pecador, creer en Cristo Jesús, invocándole como su Señor, como su Salvador, recibiéndole como su Señor y su Salvador personal. Juan entonces hace esta clasificación, que significa un recién nacido, un recién convertido, que pertenece a la familia de Dios bajo este término teknon. Ahora, ¿cuáles son las características que Juan presenta de estos hijitos? Porque porque vuestros pecados han sido perdonados. A pesar de que son nuevos creyentes, que están en etapa de pañales, claramente se afirma que sus pecados han sido perdonados. Todo hijo de Dios, independientemente de su peregrinaje espiritual, si está al principio de su vida cristiana, si está en desarrollo de su madurez espiritual, todo hijo de Dios, independientemente de su estado espiritual de madurez, por la obra eficaz de Cristo, sus pecados han sido perdonados. Nuestro Señor Jesucristo declaró en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no viene a condenación? Porque sus pecados han sido perdonados. Recuerda la declaración de Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, cuando habla de la efectividad, de la eficacia del Evangelio. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que nuestros pecados hayan sido perdonados? Juan nos dice, os escribo a vosotros, dice, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de quién. Esto nos recuerda que es por gracia. Esto nos recuerda que es por fe en la persona de Cristo Jesús. En el capítulo 1, verso 7, Juan ya nos ha dicho, la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, principalmente del pecado de incredulidad que me condena, que me lleva a la perdición. El sacrificio del Hijo fue acepto delante de Dios. Míralo en el verso 2 de este mismo capítulo 2 de Primera de Juan. Él es la propiciación por nuestros pecados. El término propiciación significa una ofrenda que satisface las demandas de Dios o las demandas de la justicia. Es a través de la sangre derramada de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Gloria a Dios, que representa esa vida derramada. La sangre representa la vida derramada. El amor de Dios se presenta, la sangre representa esa vida que tomó mi lugar y pagó mi deuda. Usted conoce Romanos capítulo 5, verso 8, que dice, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 3, verso 16, Juan va a decir lo siguiente, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, la sustitución. Él pagó el precio, nos compró con su sangre, pagó la deuda de nuestra maldad. De tal forma nos compró que pagó el precio de nuestra libertad, que es la redención que tenemos por medio de su obra y de su sangre derramada, que significa su vida en nuestro lugar. Quiero leer para ustedes Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Ustedes conocen este texto. Primera de Pedro 1, 18 dice lo siguiente, hablando acerca de nuestra redención. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado, que yo heredo a mis hijos y que mis hijos heredarán a mis nietos, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el verso 19 de Primera de Pedro capítulo 1, sino por el contrario, no fuimos comprados, no fuimos rescatados, no fuimos redimidos, no salimos, Cristo nos sacó del mercado de esclavos no porque Él pagó en dinero, en plata, en oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y agrega, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, tal cual Dios estableció ese principio del cordero pascual, sin defecto, sin mancha, en lugar del primogénito, en lugar del pecador. De esta forma, como hijos, hemos sido perdonados. Me encanta Hebreos capítulo 10, verso 17, cuando habla de los resultados del nuevo pacto y de la obra eficaz de Cristo. Añade, dice Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ahora, volviendo a Juan, vemos acá que nuestros pecados fueron perdonados. Esos hijitos, a pesar de que están comenzando en su vida cristiana, ya tienen esa seguridad de salvación, porque sus pecados, dice Juan, hablando de ellos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por la obra de Cristo. Verso 13, parte C dice, os escribo a vosotros, hijitos. Nuevamente el verso 13 utiliza otro término, a vosotros hijitos, pero esta vez el término hijitos acá es paidía, que significa un pequeño que está bajo tutoría, bajo cuidado. La primera expresión del versículo 12 que leíamos, escribo a vosotros hijitos, habla de ese recién nacido que está comenzando, que pertenece a una familia. Aquí describe a alguien que está bajo cuidado, que se señala a alguien que está en protección. MacArthur dice lo siguiente, según se indicó antes, tecnia se refiere a todos los hijos de Dios, pero paidía, que es el término que se utiliza acá, denota más específicamente a niños pequeños, los que aún están bajo instrucción
paternal. Es decir, que este pequeño, estos hijitos que ahora están bajo un cuidado, bajo un maestro, un instructor, al estar bajo instrucción aún son inmaduros y corren el peligro de extraviarse, corren el peligro de desviarse. Dice el texto en verso 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Si bien es cierto, han conocido al Padre porque depositaron su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, son hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Aún están en esa etapa de desarrollo y necesitan crecer, necesitan ser formados, necesitan convicciones. Al ser niños están propensos a caer en peligro, a ser seducidos, involucrarse en problemas, ser divisionistas, porque aún son inmaduros, no tienen convicciones firmes, no tienen solidez doctrinal. Esa es la razón por la que estos niños deben crecer en los hábitos de la vida cristiana. En Filipenses, un texto que estudiábamos en nuestra serie El gozo de la vida cristiana dominicalmente, en el capítulo 2, verso 12, Pablo exhorta lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Cerremos el concepto en primer lugar de los hijitos. Los hijitos involucran en primer lugar en verso 12 aquel que pertenece a una familia o que es un recién nacido, que comienza una etapa, que está en una familia, que está en un vínculo y que sus pecados han sido perdonados porque es un hijo de Dios y esa perdón es porque está en Cristo y gloria a Dios por eso. Pero ese niño necesita una protección, necesita un instructor porque no tiene convicciones, por lo tanto por naturaleza aún tiende a errar el camino, desviarse, no ha adquirido convicción y ahora eso puede prolongarse en la vida de un creyente. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva como creyente, pero es muy posible que siga siendo un niño sin convicciones, sin compromiso y siempre produciendo conflictos en donde usted se mueve porque es inmaduro, porque no ha llegado a una convicción, a una solidez espiritual. Veamos ahora la segunda etapa que presenta Juan. Primero, los hijitos. Segundo lugar, los jóvenes. Vemos el versículo 13, parte B, la clasificación. Os he escrito a vosotros jóvenes. De la condición básica de hijos dependientes, ahora se habla de jóvenes que han progresado en sus vidas espirituales. Tienen fuertes intereses en las cosas espirituales. Interés en la verdad, en las verdades doctrinales, que es el tenor de la carta. Recuerda que Juan en sus 5 capítulos está luchando con falsos conceptos acerca de la persona de Cristo Jesús y nos va a advertir de la apostasía, del espíritu de anticristo, de las falsas enseñanzas. Ahora, estos jóvenes se caracterizan por tener interés en guardar la palabra de Dios. Yo sé que usted recuerda este versículo. Se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 9, que dice lo siguiente. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar la palabra de Dios. Notas ver acá que ahora el joven tiene fuerza, tiene interés, busca en la vida espiritual, busca en la palabra de Dios, comienza a proteger su mente con el yelmo de la salvación y crecer en su vida cristiana. Verso 11 de Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos entonces en primer lugar la clasificación. Os escribo a vosotros jóvenes, son parte de la familia, están creciendo, ahora tienen un progreso en la vida espiritual, tienen fuerte interés en las cosas espirituales, se interesan en las verdades de la palabra de Dios, en conocer la sana doctrina, en tener una buena teología. Ahora, en segundo lugar, la característica. Observemos los términos de progresión espiritual que Juan va a describir. En versículo 13, parte B, dice: y habéis vencido, ¿a quién? Al maligno. Si bien es cierto, la intención de Satanás, escúcheme bien, es llevarnos al mal mediante la tentación. La tentación es efectiva porque en nuestra naturaleza hay concupiscencia, hay deseos, y que si le damos rienda suelta a través de la tentación vamos a ser seducidos. Pero aquí la estrategia principal de Satanás, más que apuntar solamente a mi carnalidad,
porque muchas veces nuestros pecados no tienen nada que ver Satanás. Es nuestra propia inclinación hacia el mal, es alimentar nuestra carne, nuestros deseos, nuestra naturaleza pecaminosa, satisfacer los deseos de la carne, que no tienen nada que ver con Satanás. Normalmente Satanás, su estrategia principal tiene que ver con el engaño. Es a través de múltiples sistemas religiosos que logra engañar a las personas, llevarles a creer que su forma de ver la Biblia, que su forma de interpretar la Biblia, que su religión, que sus creencias religiosas son las correctas. Para este medio, Satanás, ¿qué hace? Segunda de Corintios 4:4, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Evita que esa persona se exponga a la palabra de Dios, porque muy bien él sabe, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, estos jóvenes han obtenido la victoria porque han depositado su fe en Cristo Jesús y tienen ahora una fe creciente. Quieren conocer doctrina, quieren conocer la palabra de Dios, quieren profundizar y se están protegiendo de las falsas enseñanzas porque han conocido la verdad. Recuerda Juan 8:32, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libre. Han sido libertados de su condición espiritual. ¿Por qué? Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios para liberación, para quitar nuestra ceguera espiritual y depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Cómo se describe estos jóvenes que van creciendo, que van avanzando en su fe? Y habéis dice, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo lo vencieron? Mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice el verso 14, parte B, porque sois fuertes. Esta palabra fuerte significa que están firmemente sujetos. Es difícil de arrancar, de quitar o de romper. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 11, están firmes contra las acechanzas del diablo. Están puestos firmes. Si bien es cierto, ellos tienen firmeza, pero la firmeza no descansa en ellos, sino que descansa en el ancla puesta en la persona de Cristo Jesús, en las verdades de la palabra de Dios. Ellos están firmes, como dice Filipenses capítulo 2, versos 16, están tomados, asidos, aferrados de la palabra de Dios. No se dejan mover. Es por eso que Pablo, en Efesios 4:14, dice lo siguiente: para que ya no seáis niños, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un creyente inmaduro, que no es un joven, que no está aferrado a la palabra de Dios, no le importa a la iglesia que va. Y no le importa a la iglesia que va porque no tiene discernimiento de la verdad de la palabra de Dios. No en todo lugar se exalta a Cristo, no en todo lugar se expone la palabra de Dios. Es por eso que Pablo advierte, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día se habla de producción, hoy en día se habla de cultos entretenidos, de buen show, de buena presentación, de buenos cantantes, de buenos números especiales, pero poca palabra de Dios, y lo que hay apela solamente a las emociones, no a la convicción, no a la exposición de la palabra. Y recuerda que es la ley de Jehová la que convierte el alma. Ahora, ¿cuáles son las características de estos jóvenes que están creciendo firmes? Os escribo a vosotros jóvenes, y habéis vencido al maligno, porque sois fuertes. Son fuertes porque están arraigados, fundamentados en la palabra de Dios. Es interesante ser fuertes. ¿Por qué son fuertes? Están preparados, están creciendo en la palabra de Dios. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Lo notas? Son fuertes porque la palabra de Dios ha logrado penetrar sus vidas. ¿Recuerda Salmo capítulo 1, versos 2 y 3? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué va a producir? Verso 3, Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Casi son las mismas palabras de Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estos jóvenes, estos creyentes, están firmes porque están avanzando, profundizando en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en vosotros. Es decir, que la palabra de Dios está haciendo su trabajo en sus vidas. Verso 13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Conocen la verdad, permanecen en la verdad, tienen la capacidad de discernir y hacer frente. Presta atención al consejo juanino. Juan va a decir en su segunda epístola, en versos 10 al 11, con respecto a las falsas enseñanzas, con respecto a oír cosas novedosas que nos desvían de la palabra de Dios. Juan dice así, presta atención a su consejo. Segunda de Juan, versos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros, dice Juan, un caso hipotético, y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? Las verdades, la sana doctrina. Ahora, si usted no las conoce, no puede discernir. Si usted no es un joven creciente en la palabra de Dios, no las puede discernir. Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Interesante. ¿Qué significa eso? No puedes darle puerta abierta en tu mente a falsas enseñanzas, a teología sensacionalista, a teología mediática, a todos estos predicadores que miran los acontecimientos ahora para decir, ya está, esta es la escatología, está todo cerrado, se van a cumplir las cosas. Queridos, solo Dios sabe los tiempos. No prestes atención a la escatología sensacionalista o a las sensaciones de las emociones y no a la verdad de la palabra de Dios. Déjame cerrar ya el término, el estudio. Hemos hablado de los hijitos, son de la familia, necesitan cuidado, necesitan crecer. Los jóvenes están dentro de la familia, tienen intereses, han arraigado sus convicciones en la palabra de Dios, tienen firmes convicciones doctrinales, comienzan a avanzar. Juan ahora nos presenta la tercera etapa y usted está o en esa etapa de niñez, o etapa de juventud, aún adquiriendo convicciones, o en la etapa de los padres. Los padres. Versos 13 y 14 va a hacer la mención. La clasificación, verso 13 dice, os escribo a vosotros padres. Finalmente Juan en una tercera categoría se refiere ahora a los padres. Verso 14, os escribo a vosotros padres. Si son padres es porque tienen una descendencia, hay frutos de su desarrollo en la fe, son productivos, hay resultados. No todo hombre es un padre, no todo aquel que se casa es un padre. ¿Quién es un padre en una analogía? Aquel que tiene resultados o frutos o descendencia. ¿Cuáles son las características rápidamente? Porque conocéis al que es desde el principio. Ellos conocen a Cristo, conocen al Padre, porque conocen al Hijo. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Déjame decirte algo. Lamentablemente hay muchos creyentes que su Dios es un Dios conforme a su razón. No pueden aceptar la soberanía de Dios, no pueden aceptar los decretos de Dios, no pueden aceptar las obras de Dios porque no les son lógicas. Mi lógica y mi razón debe estar por debajo, sujeto al Dios de las Escrituras. Eso significa que aún no se conoce en esa relación personal al Dios de las Escrituras, al Dios soberano que trazó un plan de eternidad hacia eternidad y en su gracia nos ha alcanzado. Y Jesús nos dice, conocemos al Padre cuando conocemos al Hijo. Y escúchame bien, conocemos al Hijo cuando conocemos la palabra de Dios, ya que ellas, dijo Jesús, dan testimonio de mí. ¿Cuál es la característica de los padres? Porque conocen al que es desde el principio, es decir, desde el principio de la predicación del Evangelio, desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque habéis conocido, dice el verso 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. Como dice John MacArthur en su comentario, la única manera en que los creyentes puedan progresar en el crecimiento espiritual continuo de niños, jóvenes y a padres es a través de la aplicación dadora y transformadora de la vida de vida de la palabra de Dios en sus vidas. La única forma en nuestro peregrinaje
de ir creciendo en nuestras vidas es asimilar convicciones y aplicarlas a nuestras vidas de tal forma que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Ahora, por ser padres, son productivos, tienen resultados. Tienen hijos espirituales, están discipulando, están involucrados en el servicio, desarrollan sus dones y habilidades, sus talentos, están en disposición para servir al pueblo de Dios porque están involucrados y por sobre todas las cosas son de buen ejemplo como padres a hijos. Interesante. En una de nuestras etapas, en una de estas etapas estamos cada uno de nosotros. Permíteme cerrar el tema en el día de hoy, donde hemos hablado sobre etapas de crecimiento en la vida espiritual. En el próximo capítulo, los próximos versículos, Juan nos va a advertir de los enemigos del creyente. Pero haciendo una pequeña evaluación, ¿cuántos años llevas como creyente? Saca la cuenta en tu mente. ¿Cuándo fue que entendiste el Evangelio? No que llegaste a la iglesia o que te bautizaste, cuando realmente se produjo ese cambio espiritual en su vida. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿En qué etapa estoy de mi crecimiento espiritual? ¿Sigo siendo un niño? ¿Sigo dependiendo del cuidado? ¿Sigo siendo problemático, causando conflictos porque soy niño, porque soy inmaduro, porque estoy lleno de complicaciones? Todos luchamos con eso, pero hay un momento en que debemos pasar a la etapa de jóvenes, que comenzamos a ser firmes, constantes, fieles, crecientes, conocedores de la palabra de Dios. ¿En qué etapa estoy de mi crecimiento espiritual? ¿Estoy discipulando, compartiendo con otros, llevando el Evangelio? Somos llamados para vivir y comunicar el Evangelio. ¿Es evidente tu madurez, mi madurez a otros? ¿Estoy dispuesto a tomar la iniciativa para mejorar mi vida espiritual? Tal vez hoy Dios habló a tu vida. ¿Qué decisiones vas a tomar para crecer en tu vida espiritual? ¿Estás dispuesto a conocer más del Señor a través del estudio de la palabra y a través de la oración, tomando en serio la palabra de Dios? Todos nosotros, todos ustedes tienen la oportunidad de crecer sólidamente en sus vidas espirituales a través del estudio de la palabra. Tenemos recursos, tenemos materiales y tenemos también la disposición para que ustedes crezcan para la gloria de Dios. Así que damos gracias al Señor y cerramos nuestro estudio con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado y esta linda oportunidad que me concede de compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Este desafío, etapas en el desarrollo de la vida espiritual, de niños a jóvenes y de jóvenes a padres que crecen con fruto, que honran tu nombre. Tú nos has llamado, tú nos dices en tu palabra, buen Dios, que Jesucristo nos señala, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Te pido, Señor, que tú utilices la predicación de hoy, este estudio, para producir un despertar espiritual, para que volvamos a tu palabra, al compromiso, a crecer, y que hoy no sea un tema, un estudio más, sino que abra los ojos de nuestros entendimientos y nos ayudes a adquirir convicciones, Señor, para tu gloria, para dejar de engañarnos a nosotros mismos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.